Listo, hermanos, entonces seguimos con este tema de lo que es el Evangelio y cómo predicarlo. Y hoy vamos a hablar acerca sobre la autenticidad de la fe en relación al Evangelio y cómo podemos entender la autenticidad de la fe. Hemos hablado en algún momento sobre lo que es la fe verdadera y la fe falsa. Hemos hablado un poco de eso. No solo en este curso, sino también pues en general en la iglesia hemos hablado un poco de este tema, lo que es la fe verdadera y la fe falsa. ¿Sí? O también la falsa seguridad de salvación. Hablamos un poquito de eso. ¿No? Ahora, ¿cuál será la diferencia entre la fe falsa y la verdadera? ¿Sí? Bueno, la diferencia entre las dos pues, es sobre cómo percibo, cuál es la convicción real y el compromiso que tengo del Evangelio. Más que, la cosa es más por ahí. Vamos a ver entonces, ¿cómo hace una persona que se convierte a Cristo? Bueno, está empezando a asistir a una iglesia y dice, bueno, ¿yo qué debo hacer para ser salvo? Entonces, pues decimos fe y arrepentimiento. Pero yo puedo decir, bueno, yo siento que me he arrepentido de mis pecados. Yo siento que soy un salvo, porque me he arrepentido y porque tengo fe. Entonces, ¿soy un creyente? Sí, es un creyente. Pero alguien puede decir, pero hay personas que han sido o se han manifestado como creyentes, pero tienen, es una falsificación, es decir, realmente no son creyentes. Entonces vamos a pensar en esa distinción fundamental entre lo que es una fe auténtica, una fe salvífica auténtica y una fe no salvífica, sino una fe falsificada. Entonces, la fe falsa es superficial y externa. Eso es algo que tenemos que tener claro. Este es algo que es particular en lo que es la fe falsa. Y podemos ver, por ejemplo, Romanos, capítulo 10, versículos del 9 a 10. Dice, si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, una fe falsa es una fe externa. Una fe verdadera es una fe que tiene que ver o se relaciona con el corazón. Es decir, es una fe del corazón, una fe del interior, no del exterior. En eso vamos viendo qué significa entonces tener una fe correcta. En este texto de Romanos, entonces vamos viendo que Pablo enfatiza 2 veces que la fe que salva es una fe del corazón. Ese es el punto. Es creer en tu corazón y creer con el corazón. Eso es lo que las escrituras nos muestran de una fe verdadera. Pero podemos ver más ejemplos y podemos desarrollar la idea. En la parábola, por ejemplo, Jesús nos cuenta 4 tipos de suelo en la parábola del sembrador. Y en esa descripción habla de un segundo suelo. Y ahí en esa descripción vemos la importancia del corazón. Esto se desprende del énfasis que Jesús hace en la semilla, que debe tener una tierra y unas raíces profundas para no permanecer en la superficie. Asimismo, es el alma en las personas. La semilla
Tiene que ir a lo profundo, tiene que ir al corazón para que no quede simplemente en la superficie, ¿no? Vamos a ver entonces algunos versículos con relación a eso. Vamos a ver Mateo, capítulo 13, y alguien que por favor lea el versículo 5 y 6 de Mateo, capítulo 13. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Estamos viendo que en la segunda tierra, en el ejemplo de la parábola del Señor, habla de que no tenía profundidad. Ese es el punto de la parábola, ¿no? Entonces, cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. Ahora, vamos a ver un poco más la explicación ampliada que hace el Señor Jesucristo. Hermano, ya que está ahí, por favor, léanos el versículo 20 y 21 de Mateo 13. 20 y 21 dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces estamos viendo que la recibe con gozo, está de acuerdo, le parece muy bien, pero pues no es una fe profunda, no es una fe del corazón, no es una fe completa. Recordemos que el Evangelio puede hacer que los incrédulos de alguna manera se sientan identificados en algún momento. Puede un incrédulo decir, oiga, esto es correcto, esto es lo que yo necesito, me gusta esto, pero no necesariamente es una fe salvadora. Simplemente es una fe superficial. Ahora, en esta parábola, en el cuarto tipo de suelo, representa en cambio a los que verdaderamente han sido salvados por del Evangelio. Y destaca las escrituras el abundante fruto que se da en la cuarta tierra. ¿Por qué? Porque proviene de un corazón recto y bueno. Vamos a ir a Lucas, capítulo 8, y vamos a mirar la misma narración, la misma parábola, y vamos a ver qué dice Lucas en el capítulo 8, versículo 15. Un hermano o una hermana que por favor desee leer Lucas, capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy bien, entonces, si notan, la tierra superficial en contraste con la cuarta tierra, que es la tierra que da fruto y que la retiene, ¿no? Entonces, en esa tierra buena son los que oyeron la palabra con corazón, dice el texto, con corazón recto y bueno, y la retienen. Y además, el texto nos habla de que esa tierra da un fruto con su perseverancia. Es decir, es una tierra que da fruto. Eso es bien especial, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una fe salvífica o una fe falsa, tenemos que pensar en que es un asunto del corazón. Es un asunto que viene, la fe verdadera viene del corazón. Ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, una fuente. Esas fuentes que a veces hay en las plazas, especialmente a veces en diciembre, que ponen unas fuentes muy hermosas en algunos pueblos, y entonces por debajo de esa fuente hay un lugar donde alimenta la fuente de agua. Entonces está el centro y ahí está alimentándose constantemente de agua, ¿verdad? Y esa agua brota pues a toda la fuente y la hace ver hermosa, ¿no? Entonces está el centro, está el corazón de la fuente que constantemente
se está alimentando y ese corazón de la fuente, de ahí frota agua. Ese es el corazón. Yo puedo coger entonces una fuente de estas, una fuente de agua de estas, y yo puedo coger una botella y echarle a esa botella de agua, echarle un líquido rojo. Y entonces cojo esta fuente y le echo el agua con ese tinte, le echo el tinte rojo mejor, le echo el tinte rojo a la fuente. En una forma externa, en la parte de arriba, donde está saliendo. Entonces se la aplico ahí y lo que va a pasar es que se va a ver por un momento rojo, pero la fuente, el centro de la fuente va a seguir moviéndose y entonces el color rojizo se va a desaparecer. En un momento se verá, pero se va a desaparecer. Yo puedo untar el evangelio externamente, pero si el corazón no es cambiado, entonces lo que hay en el corazón finalmente va a hacer desaparecer el tinte que hay en el agua, si me hago entender. Entonces, una fe falsa, si no es del corazón, es externa. Y lo externo tiene poca durabilidad. Ahora, por otro lado, si la fuente, el centro de la fuente, empieza a salir con tinte rojo, pues toda la fuente se convertirá en rojo. ¿Por qué? Porque del corazón está saliendo todo. Esa es la gran diferencia. Si no se trata del corazón, que es el fondo, el verdadero manantial de los pensamientos, de los deseos, de la vida, no son las acciones externas, son los deseos del hombre, lo que sale en el corazón, lo que está brotando constantemente. Vamos a ver unos textos que nos hablan sobre este asunto. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es. Entonces, guarda tu corazón, porque ese es el manantial. ¿Sí notan? El manantial del corazón del hombre es el corazón. El Señor Jesucristo dice, o hablando o haciendo referencia a los fariseos, les dice que cómo pueden hablar cosas buenas si son malos. Porque la abundancia del corazón, el versículo que conocemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que sale de la boca proviene del corazón. ¿Por qué? Porque realmente aquí el problema es lo que proviene del corazón. Y lo que proviene del corazón es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, dice el Señor, los pensamientos, los homicidios, del corazón vienen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la calumnia, todo eso viene del corazón. Entonces, yo puedo echar agua con tinte rojo en una fuente externamente y finalmente se va a volver a su color normal, el color que sale del centro de la fuente. Pero puedo cambiar el color desde el corazón y entonces de ahí saldrá externamente y el agua entonces seguirá con el color que salga del corazón. El evangelio, si el evangelio toma posesión de un corazón, es decir, de la fuente, eso es lo que le cambiará el resto. La fe del corazón, la fe que viene de un corazón transformado del fondo, es una fe genuina,
La fe superficial o la fe falsa es, es la que se disipa rápidamente, la que es externa. La fe verdadera, entonces, hermanos, es la fe del corazón. ¿Sí? Y eso es lo que hace que sea una fe auténtica. Hay unas situaciones mm, o de convicciones que uno puede llegar a tener del corazón y del alma, que no necesariamente traen paz, pero cuando el creyente se rinde incondicionalmente y finalmente al Señor Jesucristo, hay paz, hay liberación, hay confianza, esa seguridad de que Jesús es nuestro Salvador, ese consuelo que brota de un corazón convertido. Entonces, alguien puede decir, bueno, hermano, estamos hablando que el problema entonces es del corazón, ¿sí? Entonces, si es del corazón, de ahí brotan las cosas, ¿sí? De ahí brotan. Pero entonces, para mayor claridad, ¿cuál es la distinción entre una persona que tiene un corazón con una fe real y una persona que tiene una fe, pues, superficial, externa? ¿Cuál sería la diferencia claramente? Porque hay cosas que se ven externas y parecen iguales. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, hay varias diferencias. Una de ellas, la primera, es que la fe verdadera es duradera. Eso es una marca especial. La fe falsa, por lo general, es temporal. ¿Qué quiere decir eso? La fe verdadera, la fe falsa, la falsa a menudo se desvanece, mientras que la verdadera continúa y persevera. La Biblia describe la fe verdadera como duradera, mientras que la falsa es temporal y pasajera. Vamos a ver un texto, Mateo capítulo 13, que es el que estábamos viendo. El segundo tipo de suelo dice, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo es temporal. Eso es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 31, es temporal. Y vienen las aflicciones, y viene la persecución, y enseguida tropieza y cae. Entonces estamos viendo una característica de una fe falsa, que es temporal. Por eso, a veces llegan personas a una congregación, llegan personas a nuestra congregación, y pueden sentirse como el segundo suelo de la parábola. Pueden sentirse contentos, pueden decir, bien, qué bendición esto, qué importante aprender del Señor, ¿no? Esto es una maravilla. Pero al pasar el tiempo y vengan las circunstancias adversas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De una vez caen en no estar en la fe en el Señor. No dura, ¿cierto? No siguen adelante, no siguen andando con el Señor. Se pueden simpatizar con una iglesia, pueden parecerle que está en lo correcto esta iglesia, pero no necesariamente tienen una fe que dura, porque cuando vienen los ataques de este mundo, entonces ya se retiran de la fe. Y eso lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en nuestra congregación y bueno, yo creo que toda iglesia ha visto esas situaciones de personas pues, que parecen ser, pero en realidad no son, ¿no? Especialmente en iglesias pues, bíblicas que tengan un control de membresía en un sentido, ¿no? Porque pues las otras, la gente entra y sale y ni siquiera saben quién es o quién no es, ¿no? O pequeños grupos. Pero hablando en el sentido de una iglesia bíblica, puede una persona llegar y sentirse identificado con ella, pero no ser un cristiano.
Pero el que tiene una verdadera fe siente que no hay otra opción. Es decir, solo cree que en medio de sus luchas, en medio de las circunstancias, la única opción que tiene es Jesús. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras que es un poco largo. Pido el favor a un hermano o una hermana que lo quiera leer. Es Juan 6, 60 al 69. Dice así, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Si notan el contraste en la narración, Sí, hay unos que están y que no serán, pero hay otros que son confrontados, pero el Señor sabía que había unos que creían, pero que lo iban a traicionar, pero otros que son confrontados y dicen, ¿a dónde quién iremos? Como lo que dijo el Señor, el apóstol Pedro, ¿a dónde quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Entonces una fe real no tiene más opciones. No tiene su mente en otra opción o en otra oportunidad. Reconoce que la única esperanza que tiene es Cristo, es el Señor. No ve otras circunstancias en la vida como opcionales para su vida, solamente el Señor. Entonces, es débil seguramente, lucha con cosas, pero no tiene para dónde ir. Dice, no, aquí no hay más. No piensa, bueno, si me caso, las cosas van a mejorar, si me gano la lotería, si me vuelvo budista, o sea, no está mirando otras cosas, sino que dice, definitivamente, aquí la única esperanza y la única forma de consuelo y el único en que puedo mirar es el Señor. ¿A dónde iremos? ¿A dónde quiere iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, vamos a Juan, capítulo 8, que es la hermana Alba, que ya que lo tiene ahí. Juan, capítulo 8, y versículo 31 y 32. La verdad os hará libres, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Muy bien, entonces aquí vemos la permanencia. Eso es una señal de una fe verdadera. El creyente permanece. Ahora, la fe verdadera siempre continúa, siempre. Que nos duele, que tenemos circunstancias, que hay luchas, pero la fe verdadera sigue adelante. La fe falsa se desvanece. Ahora, no siempre se desvanece por completo. En la parábola, por ejemplo, de los suelos del sembrador, dice que algunos pues pueden mantener como una profesión externa, ¿no? Mientras que se van degenerando. Entonces hay unos que tratan de guardar algún tipo de religiosidad externa, pero no son cristianos. Hay gente que uno ve que no tiene una fe viva, que no tienen realmente un sometimiento al Señor correcto, pero tienen ciertos principios religiosos que los comunican y los hablan, ¿no?
es como una fe de labios para afuera. ¿Mm? Pero la fe verdadera es una fe que permanece, es una fe que se mantiene. En Mateo 13, que es el texto de la parábola, en el versículo 22, dice que el que sembró la semilla entre espinos, el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Entonces, digamos que ahí hay una situación que le parece atractiva a la palabra, pero no hay fruto espiritual. Entonces hay personas que son así, que les parece atractivo, les parece bien, pero no son con fruto, no son personas cristianas, no tienen una fe del Señor, porque la fe del Señor permanece en lo que el Señor ha determinado. No es eso de que yo fui alguna vez cristiano, me parece bien el cristianismo, pero pues yo, pues aquí vivo mi vida, me parece bien, esas personas hasta pueden hablar de la Biblia, ¿no? Pero no consideran que tengamos que obedecer al Señor y vivir para Él. Ahora, esto es una señal, ¿no? La perseverancia, entonces es una señal de una fe verdadera, pero no es la única, ¿no? También podemos pensar de que una fe verdadera, digamos, eh, la fe verdadera es permanente, pero también la fe verdadera reconoce la autoridad divina en todo lo que dice. Eso es una fe verdadera. Reconoce que Dios dice lo correcto. Y al decir que dice lo correcto, entonces descansa en las promesas del Señor. Eso es una fe verdadera. El que es salvo enfrenta la muerte pensando, bueno, Señor, descanso en tus promesas, descanso en lo que tú has obrado, descanso en cómo has dado esperanza y vida eterna para el futuro de nuestras vidas. Descanso y vida eterna, ¿no? Eso es lo que las escrituras dicen, lo que las escrituras muestran, entonces yo descanso en las promesas del Señor. No descansamos en otras filosofías, ¿no? Sino en lo que Dios ha determinado. Ahora, la fe del corazón, como ya hemos visto, es duradera, es de esperanza y de promesa, es segura, pero además de eso, la fe verdadera da fruto. En cambio, la fe falsa es muerta. Es decir, la fe verdadera es viva, es activa, acompaña a las demás gracias que hemos visto, mientras que la fe falsa es inactiva, es una fe sin vida, es una fe aislada. Esa es una señal de una fe falsa. Vamos a ver Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. ¿Algún Gálatas hermano? 5:6. Sí. Sí, léelo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muy bien, entonces esa es una fe auténtica, una fe que da fruto, una fe que es viva, no es una fe muerta, no es una fe que cree en lo que le pongan, pero sin mayor trascendencia en su vida espiritual. El creyente tiene que generar un fruto espiritual, porque hay una fe espiritual. No hay forma de que no pase. Puede que sea más débil que otros, eso sí. Puede que sea más frágil y menos visible que en otros, eso sí. Pero no puede que no haya. Tiene que haber. ¿Por qué? Porque la fe bíblica es una fe viva. Entonces, la fe que no tiene fruto
es una fe que nos salva. Vamos a ver Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y el versículo 14 dice lo siguiente. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Pues está confrontando con una realidad. ¿Cuál es la realidad? No es que esté hablando de una salvación por obras. Está hablando de una fe. Y de una fe que da fruto. Porque esa es la situación. Así también, versículo 17. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, hay una fe en mi creyente, pero tiene que ser una fe viva y una fe que dé fruto. Si no da fruto, entonces no es real. Y por un ejemplo en el versículo 17. ¿Usted cree en Dios? ¿Que Dios es uno? Pues hace bien. Pero los demonios también creen y tiemblan. Es decir, los demonios también tienen una fe, pero esa fe no es una fe viva, sino que es una fe muerta. El creyente tiene una fe viva que transforma su corazón. Y por eso el apóstol Santiago dice, pues aquí, si usted se siente contento por creer, pues le digo que los demonios también creen. O sea, hay muchas personas que creen y no necesariamente son salvos. No necesariamente tienen una fe viva. No necesariamente tienen una transformación real en el corazón. Versículo 20. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril o es muerta? Porque, versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Se necesita que exista fruto espiritual para ver si esa es una fe viva. Vuelvo y repito, todos somos diferentes. Hay diferentes formas en el proceso de la santificación del creyente. Unos nos demoramos más, otros avanzan más rápido, pero lo que no puede existir, lo que no debe existir en una fe viva es que no avance. Es decir, el creyente siempre tiene que ir camino de gloria en gloria. Es decir, su vida de alguna manera tiene que dar fruto y transformación. No en comparación con otros, no de la misma manera seguramente, pero sí la suficiente. Yo puedo ver que Dios está obrando en mi vida y en mis luchas, en un proceso, poco a poco, tal vez, o más rápido, tal vez, pero yo sí sé que Dios está obrando. Y cada creyente tiene que ver eso, ¿no? Que Dios está obrando en su vida. No en acontecimientos, no en hechos, porque la gente considera que eso es fe, ¿no? Entonces dice, no, es que se devolvió el marido a la casa. Eso es, no, es que me gané la lotería. No, es que sí, Dios está orando poco a poco. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un corazón transformado que realmente dé evidencia de fruto espiritual en su carácter y que piense lo que es correcto a la luz de las Escrituras. ¿Qué más? Otra señal de la fe verdadera es que la fe verdadera cree lo que la Biblia revela en lo que Dios dice. La fe falsa no cree en todo. La fe verdadera cree en todo. La fe falsa cree en algunas cosas. Es decir, la fe verdadera dice lo que Dios dice en todo aspecto de la vida, tiene razón. La fe falsa dice, estas cosas sí, estas cosas no. La fe verdadera dice, los mandamientos de Cristo son verdaderos y debemos cumplirlos, debemos luchar y esforzarnos para cumplirlos. La fe falsa dice, estas cosas sí, me parece que son correctas, pero estas cosas no. Yo creo que aquí está mal lo que dice el Señor y no estoy de acuerdo con la religión en eso, entonces no voy a cumplirlo. Entonces,
Cuando los discípulos estaban escuchando lo que el Señor había dicho, algunos pensaban, los que lo seguían, esas declaraciones del Señor son muy fuertes, y muchos se retiraron de la fe. Y por eso el pasaje que veíamos, el Señor les dice, bueno, ¿y vosotros también quieres iros? Y Simón Pedro dijo, ¿a dónde? ¿Quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Los verdaderos discípulos no son, no solo toman algunas cosas, sino que se enfocan en Cristo y los siguen. Cuando estaba en la predicación, por ejemplo, en los Hechos, se habla acerca de Cristo como el profeta, la venida del Mesías profetizado. Las palabras de este profeta, dice el predicador, dice Pedro, que las escuchen porque estas palabras son la verdad, son lo correcto. Dice Hechos 3, por ejemplo, del 22 al 23, dice, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, a él presentaréis atención en todo cuanto os diga, porque sus palabras son palabras correctas. Eso es lo que está diciendo en la predicación. No solamente las cosas que a nosotros nos parezcan correctas o que nos hagan sentir más cómodos, sino todo, ¿no? Si usted mira el Salmo, por ejemplo, 119, observa un verdadero creyente ahí. Dice el salmista cosas como, por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo el camino de mentira. Lo que tú dices, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 128, lo que tú dices, mejor dicho, es verdad. Es verdad, lo que tú dices es verdad. Así sufra, así me moleste, así me incomode, así no esté de acuerdo en las secuelas de mi naturaleza pecaminosa, así yo quiera otros deseos, es verdad. Lo que dijo Cristo es verdad. El verdadero creyente lo cree. Pero el falso anda mirando qué doctrinas escoger y cuáles no. Entonces el falso dice, esto me gusta del cristianismo, esto sí, no, esto del cristianismo es como muy radical, esto no. Por eso tenemos tantas iglesias tan light, tan descoordinadas en su carácter, tan poco evangélicas, porque dicen vamos a tomar estas partes del evangelio, que eso es lo que puede gustarle a la gente, pero estas otras partes de confrontación con su pecado o ciertos asuntos, pues de pronto no son tan chéveres, ¿no? Y de hecho hay predicadores de la nueva ola que dicen que hablar del pecado pues alejará a las personas para que no vengan a su religión. Y eso es una situación en la que las personas pues básicamente solo toman los parámetros que la Biblia les convenga a sus propios deseos, ¿no? Entonces, la fe verdadera del creyente no anda haciendo eso, sino que no anda escogiendo doctrinas, sino que cree en la revelación completa. Y se esfuerza en guardar las palabras de Cristo. Se arrepiente cuando se da cuenta que no lo ha hecho. Le duele si no está haciendo lo que es correcto. Esa es la diferencia entre una fe falsa y una fe verdadera. Y la fe verdadera, queridos hermanos, sale del corazón. Es una fe que dura. Es una fe que cree en las promesas de Dios. Es una fe que da fruto. Es una fe que cree en los principios del Señor. Pero la fe falsa no lo es. No tiene una convicción del corazón. No hay un compromiso con Cristo. No hay un compromiso con el Evangelio. Ve esto como una religión momentánea, pero no realmente como algo transformador, porque no hay fruto en él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usted puede saber si tiene una fe salvadora? Pues reflexiona en lo que acabamos de hacer.
Sea honesto con usted mismo. Hay muchas cosas de diferencia en lo que hablé y tiene que pensarla. ¿Sí? Las diferencias son tantas como el cielo y la tierra. Tiene que pensarlas, tiene que meditarlas y pensar cómo está realmente su corazón. Si tiene una fe verdadera, una fe falsa. Si le parece bien el evangelio, pero realmente solo en lo que usted cree que le puede servir, pero realmente usted no está buscando al Señor de corazón. O solamente quiere el evangelio para tratar de sentirse especial, pero no porque haya una convicción real de pecado en su corazón. O por el contrario, usted puede decir, sí, yo estoy perseverando, yo creo en las promesas del Señor, yo creo que lo que Dios dice es verdad. Y a veces lucho con sus palabras, pero no las niego, no dejan de ser, y su autoridad es máxima. Entonces, tal vez usted esto le afirma y dice, sí, definitivamente soy un creyente. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios, examinados para ver si realmente estás en la fe. Mirarse no es algo malo, no es algo malo. Pero nos miramos desde la cruz, desde la convicción de los deseos, si están enfocados al Señor, si luchamos para que se enfoquen al Señor, o si simplemente estamos viviendo una religiosidad momentánea. ¿Listo, hermanos? ¿Algún aporte, alguna pregunta? Primero, quería pedirle una aclaración antes de cómo de hacerle bien la pregunta. Suponiendo que es un ejemplo hipotético, dos personas se convierten supuestamente al mismo tiempo. Digamos que en una, en realidad, el Espíritu aplicó la gracia y en otra es una falsificación, supongamos. Pero ¿hay alguna manera de que al momento de la conversión se puedan diferenciar? Sí, ese es el punto, que una persona hacer una confesión de fe y puede, como decía el texto de la segunda tierra, pues recibirla con gozo. Yo creo que en ese momento, Mm, ese gozo que se expresa, pues seguramente será una evidencia que uno puede pensar, esta persona es un convertido, ¿no? mm. Entonces, como el único que puede pesar los corazones es Dios. Yo no puedo pesar los corazones, nadie puede pesar los corazones, ¿no? Entonces solo Dios es el que pesa los corazones y sabe las intenciones. Pues en ese momento seguramente alguien puede sospechar o tener una idea, pero no podría uno decir no es un convertido. Como en el texto que estamos viendo de la segunda tierra, de la parábola del sembrador, cuando vienen las tribulaciones y las circunstancias, entonces la raíz es corta y entonces se aleja este mundo. Entonces ahí vemos la evidencia de que no era un hermano. Pero pues porque vinieron las circunstancias y su forma de reaccionar entre ellas fue alejándose del Señor. Pero en ese caso entonces solo sería en el tiempo, como estamos viendo, pues una de las facultades de un creyente, de una fe verdadera, es que permanece en el tiempo. Y una fe falta, pues no permanece. Pero no somos nosotros los que pesamos los corazones, entonces no, yo tengo que creer, o sea, a menos que haya pecados escandalosos o cosas así. Pastor, una preguntita, ya que lo mencionas. Entonces, por ejemplo, estas personas que digamos que dependen de las circunstancias de la vida por las que deben pasar, van y vuelven. Finalmente es una falsa fe, ¿verdad? Es decir, como que tengo dificultades, y me alejo, em, pero pasó algo bueno en mi vida y entonces decidí regresar, pero otra vez vinieron los problemas y me aparté y volví, o sea, es como un vaivén. Entonces, Yo yo sí podría interpretar que eso es una falsa fe, ¿verdad? yo creería que, vuelvo y digo, o sea, pesar los corazones no nos corresponde. Es difícil, ¿cierto? Hay gente que yo digo, definitivamente este no es un cristiano, más porque no entiende el evangelio. La cuestión de la fe, la cuestión de la fe, como lo plantea Andrea, eh, los cristianos también pueden tener momentos de carnalidad, ¿me hago entender? Entonces puede tener unos momentos en que se siente atribulado
en que está contaminado por el mundo, en que está afectado, y entonces puede tener un alejamiento de la iglesia, puede tener un alejamiento de las cosas de Dios, pero reacciona y regresa. Entonces no necesariamente es alguien que tenga una fe falsa, sino que en algún momento es un cristiano que puede haber tenido un momento de carnalidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos que cada caso es particular y es difícil sacar una conclusión por acciones de las diferentes personas o comportamientos de ellas en diferentes circunstancias. Es muy complejo, ¿sí? Porque nosotros somos hombres y no tenemos la percepción espiritual. Dios sabía, Cristo sabía quiénes eran los que lo seguían y él dijo que no se fiaba de ellos y por eso les dice estas palabras para que se vayan rápido los que no son. Pero nosotros sí no sabemos eso, porque nosotros no miramos los corazones. Con respecto a personas que sí se convierten y son muy entusiastas y quieren como contar sus testimonios y como evangelizar ahí como en pura, ¿no? Y yo la verdad, yo como o sea, es como más mi respuesta hacia ellos, yo querría compartir también su entusiasmo, ¿no? Creo que eso es o sea, su gozo. Pero igual como yo siento, pues lo he visto aquí y allá, que en ese entusiasmo a la hora de compartir sus testimonios a veces no son los más precisos del mundo, ¿no? Y a veces sí se sale por ahí una opinión que evidentemente no es cristiana, pero pues es algo que yo entendería por lo que, pues de alguna manera son nuevos. Pero entonces como preguntar, como cuál debería ser de una vez mi actitud hacia este tipo de personas, porque también he visto los que de una entran como el policía de la Biblia, no, lo que dijo está mal y esto, y de pronto es que usted no es cristiano en realidad. Lo que pasa, Andrés, es que por eso es la importancia de la iglesia local, ¿sí? Cuando las personas llegan a la iglesia local, por ejemplo en nuestra iglesia, hay gente que llega con mucho entusiasmo y a veces esperan que uno tenga una acción más entusiasta, ¿sí? Como que, mire, me convertí, hágame fiesta porque me convertí. Obviamente hay alegría, pero también la reacción que uno tiene es entendiendo lo de la palabra del sembrador y entendiendo la segunda tierra, pues que puede ser un momento emocional. Entonces uno dice, qué bien, me alegra que esté, pero vamos a darle tiempo al tiempo para que usted pueda crecer en la fe. Porque como yo puedo coger y darle el púlpito, darle una célula, una reunión a una persona que llega y dice, me convertí, quiero contarle a todo el mundo mi testimonio, venga, venga, entonces párese aquí al frente y cuéntenlo a todos, o dígale usted allá, hagamos una célula, una reunión, que es como lo que está manifestando Andrés, como que está en unos grupos y comete errores doctrinales, pues obviamente. Entonces, esa persona no tiene que estar en esa condición, sino que tiene que entrar a tener claridad de lo que es el Evangelio, a ver si es que está realmente convertida por el Evangelio o si lo que tiene es un entusiasmo religioso como el del segundo suelo. Porque si es un entusiasmo religioso, en el tiempo eso se va a perder, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les decimos, hermanos, hagamos el curso de pocas palabras, déjenos conocer con ustedes, porque hay gente que dice muchas cosas cuando llega a una congregación y se siente contento o siente que Dios hizo en su vida algo especial y dicen, no, esto es aquí, pero después, como nos ha pasado, aún nos ha pasado a nosotros que somos cuidadosos, ¿cómo será a las iglesias que no lo son? Porque a nosotros nos ha pasado. Así como dice el pastor Sergio, nos han metido falsos positivos, gente que era y no era, gente que decía ser y finalmente no era. Entonces, uno da un espacio de preparación para el creyente, por eso existe la iglesia local, Andrés. La iglesia local hace y enseña y explica para que la persona vaya creciendo
y en ese crecimiento la persona pueda tener claridad y vaya dándole un servicio al Señor. Si ustedes me permiten, voy a poner un ejemplo, y es el hermano Oscar Balbuena, que ustedes lo ven ahí siempre muy juicioso. El hermano Oscar, cuando llegó a la iglesia hace unos años, llegó totalmente equivocado en muchos aspectos, muchos aspectos. Y el hermano Oscar ha tenido un proceso de años, de estudio, de paso a paso, para una persona ya de avanzada edad. Se ha esforzado porque no nos comprendía, no nos comprendía. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que por qué son así? Si yo, pues toda la vida vi una iglesia diferente. Y el hombre se dedicó a estudiar junto con su esposa despacio y dele, y dele, y dele. Y por ejemplo, cuando ustedes tuvimos una situación de una escuela dominical que el hermano la dio, pues eso no fue que salió de la nada y ya, venga hermano Oscar, ya, sino que fue un proceso de años donde tuvo que hacer un cambio de estructura mental y de un esfuerzo que fue de mucha paciencia, ¿sí? Él tiene un testimonio de salvación importante por su vida militar, pero no tenía una concepción clara doctrinal. Y entonces yo no podía decirle, venga y nos dé una charla y nos cuenta el testimonio del ejército y la va a mezclar con un poco de equivocaciones. ¿Qué hizo? Se preparó. Y si Dios le tenía un deseo, pues el hombre lo esforzó y estudió con juicio, como debe ser, con todo el juicio. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahí Andrés, cuando se lleva las cosas a que las personas de una vez hablen y vengan a un grupo y vengan pues van a decir un poco de locuras. Para eso es la iglesia local, y la iglesia local es regular. Lo que pasa es que vivimos en un mundo afanado, ¿no? Y queremos que todo sea rápido y que la gente venga rápido y diga cosas rápidas. Pero esos afanes pues no dan mucho fruto, porque hay gente que se queda en el camino y después uno pasa vergüenzas porque resulta que no eran. Lo estaba diciendo que era un salvo y que Dios lo salvó, y después uno lo ve como los drogaditos que suenan los buses, ¿no? Dicen una cosa y después uno los ve por allá fumando. Entonces, eso es una cosa de paciencia, de paciencia. Entonces es como cuando el Señor dice que lo que estamos viendo del texto, que dice Pedro, ¿a dónde quién iremos? O sea, Pedro era un hombre débil, pero tenía claro, los demás discípulos se fueron, porque los parámetros que puso el Señor eran como muy difíciles, y dijo, no, nos vamos de acá. Ok. Pero cuando les dice a los discípulos, ¿ustedes qué van a hacer? Ujú. Si quieren, váyanse, no, pues ¿a dónde quién iremos? Esa es la gran diferencia de una fe que permanece, que Ok. uno es débil, pero sabe que para dónde va a coger, ¿no? Todos hemos tenido luchas, hemos tenido depresión, hemos tenido pecado, hemos tenido ganas de rendirnos, hemos tenido ganas de no seguir adelante, de decir, no, esto ya, ¿para qué sigo con esto si esto no tiene sentido? Pero usted llega y se sienta y dice, ¿y para dónde voy? Eso es una fe salvífica. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde cojo? Y por eso es que esto es de paciencia. Por eso es que yo no tengo afán de morirme en la iglesia como un creyente. O sea, si Dios le permite en gloria que pasen años y años y uno se muera en la iglesia como un creyente, en esa transformación está bien. Y ese es el testimonio de la iglesia de Cristo. Eso es, Ujú. pero no tengo afán de ser un John MacArthur o ser Sugel. O sea, para mí me bastaría con poder llegar a viejo y morir. Eso ya es una bendición grande, ya no necesito nada más. Un cristiano, una persona puede llegar a la iglesia con una fe falsa, pero pues por eso se exponen al evangelio, ¿no? Y en algún momento genera arrepentimiento. Por eso es que uno habla, eh, por eso la predicación constante del evangelio. Por eso la razón de ser de la iglesia es ser estandarte de la verdad, predicar el evangelio. El evangelio en sí mismo es el transformador. El evangelio en sí mismo es lo que cambia los corazones, y en ese es el consuelo del creyente. No hay otra cosa, no hay dónde más ir, no hay otra situación. A pesar de lo débiles que somos, ahí es donde encontramos nuestro consuelo. Por eso es que eso es lo que somos pecadores que estamos siempre en las manos de un Dios grande, misericordioso y bondadoso. Es decir, como que en últimas todos llegamos con una fe falsa y finalmente es el Evangelio quien filtra realmente nuestra fe. Digamos que no es que lleguemos todos con una fe falsa, ¿no?
Aquí la distinción es hablando de las personas que creen que son salvas, pero no lo son, ¿no? Y eso no ocurre en todos, ¿no? Puede ocurrir, pero no ocurre en todos. Digamos, es Como hay buenos creyentes que consideran que no son salvos. exacto. Lo que hablamos de la seguridad de la salvación, pero no tener seguridad en mi salvación y sufrirlo mucho, ¿no? Decir, pero yo será que soy, será que no soy, y sufrir en eso, pero no porque no tenga una fe de salvación, porque sabe que las promesas de Dios son ciertas, sabe que Cristo es el Salvador, pero su seguridad de la salvación no consiste en Dios y en la obra de Cristo, sino en él mismo, de pensar que no da la talla. Y eso es lo que trae la inseguridad, ¿sí? Sí, claro. Pero es un salvo. Una persona puede llegar a una congregación porque su esposa ha cambiado Ok. y le parece bien éticamente y decir, oiga, bueno, pero esto es bueno, me parece bien, y sentirse identificado y decir, esto es importante. Otra persona puede llegar a una congregación porque puede ver que hay una comunión o algún tipo de unidad y quiere sentirse perteneciendo a un grupo, ¿no? Ok. Otra persona puede llegar a una congregación porque, pues, quisiera casarse con un hombre cristiano o una mujer cristiana. O sea, hay muchas razones por las que una persona en su interior puede llegar a una congregación y no son necesariamente legítimas o salvíficas, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia constantemente habla de los falsos hermanos y por eso el apóstol Pablo dice a los corintios que se revisen a sí mismos a ver si verdaderamente están en la fe. Hay muchas cosas, por eso uno tiene que estar revisándose a sí mismo, como hay pastores que predican o que a veces hay pastores que ni siquiera son cristianos, ¿no? Hay pastores que no son cristianos y es un rebusque, ¿no? Cuando está en el seminario, muchos padres mandaban a sus hijos porque sus hijos pues no conseguían un trabajo fijo. Entonces son muchas razones, pero la razón de una fe correcta es Cristo. No un cambio emocional, no un cambio en momento, no para que le mejoren a uno la vida, no porque le cambien al esposo, no por sentirse en un grupo, no para que le suplan necesidades afectivas, sino porque Cristo en su obra perdona pecados y Él nos justifica y el centro de todo es Cristo y Él siempre tiene la razón. Ese es nuestro enfoque. ¿Listo, hermanos? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en que nos has permitido conocerte, saber más de tu gracia, conocer tu obra. Ayúdanos a entender más y más el Evangelio para poder vivir de acuerdo a él. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que se afirmen más en esa gracia, Señor. Dale sabiduría y entendimiento. Guíelos a toda verdad. En el nombre de Cristo. Amén.